Hola, soy Magdalena Olea y estás viendo la segunda temporada de Pronombres Personales. Este es un programa donde entrevistamos a distintos personajes inspiradores de la contingencia. A veces ellos nos acompañan y vienen a nuestro estudio de El Líbero, pero otras veces somos nosotros los que salimos a buscarlos. Hola, muy bienvenidos a la segunda temporada de Pronombres Personales, entrevistas a inspiradores. Hoy estamos en El Líbero con la escritora española Julia Navarro, quien desarrolló una notable carrera dentro del mundo del periodismo durante casi 40 años como redactora y columnista política en diversos medios de su país, antes de convertirse en una de las autoras más conocidas del panorama literario español. Navarro dio el salto a la literatura el año 2004 con la publicación de La Hermandad de la Sábana Santa, una novela que fue un éxito de ventas tras publicaciones que se han expuesto en más de 30 países y que han cautivado a millones de lectores como Dispara, yo ya estoy muerto y Dime quién soy. Hoy está de paso por Chile en una gira que promociona su séptima novela, Tú no matarás, que ambientada en la época franquista cuenta la historia de un joven español que decide huir junto a sus amigos de una España azotada por la guerra civil, escapando de sus propias circunstancias. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos hoy día en El Líbero. No, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Yo sé que viene de una gira muy corta de tiempo, muy acotada, así que gracias por darnos el espacio. No, pero siempre es muy grato para mí venir a América Latina y especialmente a Chile, porque desde mi primera novela la respuesta de los lectores chilenos ha sido siempre muy cariñosa conmigo. Bueno, al parecer esta novela que usted está promocionando, su último libro, Tú no matarás, ha sido uno de los que a usted le ha costado más escribir. Y quiero saber por qué, qué diferencia a este libro con respecto a los anteriores. Tú no matarás es, como todas mis novelas, una novela de personajes. Yo no escribo novela histórica, aunque sí me importa mucho el contexto donde transcurren mis historias, porque todos somos hijos del tiempo en que nos toca vivir y nada tiene sentido si no es en el tiempo en que nos toca vivir. Hago este preámbulo para explicar que cuando yo estaba buscando algunos datos documentales sobre cómo era la España de los años 40, de repente fui consciente de que esa era la España de mis abuelos, de que esa era la España en la que ellos vivieron, en la que ellos sufrieron, y era una España que cuando yo escribía tenía la sensación de estar trasladándome a una película en blanco y negro. Era una España, la España de los fusilamientos, la España de la represión, la España que se había quedado sin esperanza y sin futuro, y tenía esa sensación de estar viajando a un pasado en que todo era absolutamente con una falta de colores. Era como si los colores se hubiesen evaporado de mi mirada y todo lo viera en blanco y negro. Y desde el punto de vista emocional, yo creo que nunca fui tan consciente como cuando estaba escribiendo esta novela de lo que había sido esa España. Porque una cosa es conocer los datos históricos y otra cosa es cuando empiezas a ahondar en los pequeños detalles de la vida cotidiana y te das cuenta realmente de la dureza del momento. Claro, de hecho usted en una entrevista dijo que esto había tenido un enorme coste emocional para usted. Lo ha tenido. ¿Cómo se ha reflejado ese coste? Tanto es así que esta novela está dividida en tres partes, como si fueran tres libros. La primera parte transcurre en Madrid, en ese Madrid en blanco y negro. La segunda parte es Alejandría, ahí vuelvo al color, ahí vuelvo la alegría del Mediterráneo. Y la tercera parte es París. Hay muchas otras ciudades entre medios, pero esos son los ejes sobre los que gravita la novela. Cuando estaba en esa primera parte, en ese Madrid en blanco y negro, era tal la pesadumbre que tenía que no continué escribiendo. Guardé la novela en un cajón y no la rescaté hasta el 2016, que volví a continuar.
¿Y cuál fue el coste emocional? En el fondo, ¿cómo se tradujo ese coste en usted? En no poder seguir escribiendo. Es bastante, ¿eh? ¿Durante cuánto tiempo tuvo que guardar la novela? Pues yo creo que fueron cerca de 2 años y algo. Bueno, a mí me llama la atención porque aparece Chile, de hecho Santiago de Chile, dentro de su novela. Quiero preguntarle por qué, porque en general ha sido Argentina, se sabe mucho de Argentina, o de México, que son países que refugiaron a muchos exiliados españoles que escapaban En este caso no es por los refugiados españoles. Es verdad que el exilio español vino mayoritariamente a América y que fue mucho a Argentina, mucho a México y a otros países. Pero en este caso no hablo de refugiados españoles, sino cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de la escapada de tantos y tantos alemanes nazis que se refugiaron también en América Latina. Y fueron a Argentina, fueron a Paraguay, también vinieron a Chile. Perfecto. Y ahí hay un personaje que se refugia en Chile. Sus novelas siempre están ambientadas en grandes acontecimientos históricos. ¿Usted ha pensado en escribir quizás sobre una época más actual, sobre una temática más actual, como por ejemplo la amenaza de la democracia en el mundo? Vamos a ver, mis novelas transcurren todas en el siglo XX y hasta usted, que es jovencísima, es del siglo XX. Así que somos del siglo pasado. Y yo lo que hago es que mis novelas transcurren en un siglo que conozco, que es el siglo pasado. No sé por qué a todo el mundo le hace el efecto de que el siglo XX es hace muchísimo tiempo. Entonces por eso dicen novela histórica. No, novela histórica no, novela de antes de ayer. ¿Y por qué? ¿Por qué elijo ese siglo? Porque es un siglo en que me siento cómoda, es un siglo que lo conozco, no solamente porque lo haya estudiado, sino porque ha sido mi siglo, de manera que decir, hay tanta documentación, está ahí todo, con lo cual es muy fácil para mí ambientar las novelas en ese periodo histórico. Y bueno, quién sabe lo que estoy escribiendo para el futuro. Solamente hay alguien que lo sabe y no va a hablar, porque ese alguien se llama Argos y es mi perro. Y es cuando yo escribo, él está siempre sentado a mi lado y yo le comento, yo le digo, oye Argos, es que esto no sé por dónde seguir, o este personaje, ¿qué hago con él? Pero él no se lo va a decir a nadie. Bueno, de hecho, tengo entendido que usted está escribiendo su última novela. Bueno, su próxima novela. Estoy ya trabajando en mi siguiente novela. Trabajar no solamente es escribir. Para mí, hasta que una novela llega a ser una novela, pasa por distintas fases. Y la más importante es pensarla. Yo paso meses pensando. Paso meses trabajando, pensando en la historia que voy a construir. Vienen los personajes, según los voy imaginando, algunos se quedan, algunos no les dejo que se queden. Voy construyendo la historia que quiero contar y ya cuando lo tengo absolutamente todo claro es cuando me siento delante del ordenador y cuando comienzo a escribir. Y estoy en esa fase de que estoy trabajando. Y en esta fase también hay un proceso de investigación que usted hace. Pero no tanta, porque insisto, el siglo XX yo me lo conozco. Entonces, todo el mundo me insiste muchísimo, es que da la sensación como si estuviera escribiendo del siglo V después de Cristo. Y no, estoy escribiendo del siglo XX, que es un siglo que yo creo que todo el mundo lo conoce. Porque salvo los que están entre 1 y 19 años, todos somos del siglo pasado, pero no sé qué efecto hace, que parece que hace como si hubiese pasado, no sé, un mundo. Y con respecto al proceso de escritura, yo tengo entendido que usted parte por el final muchas veces. No, solamente lo hice una vez. Vamos a ver, al explicar cuál es mi proceso, que estaba explicándolo ahora, que es primero pensar
primero viene el germen de la idea. ¿Qué quiero contar? ¿Por qué quiero contar eso? Y cada novela responde a una inquietud. Cuando tengo claro esa semilla de cómo va germinando, entonces empiezan a venir los personajes, empiezo a pensar y, como he dicho antes, cuando tengo la novela en la cabeza es cuando me siento a escribir. Ha habido una ocasión, una sola ocasión, en la que fue con Dispara, yo estoy muerto, el que siempre tengo claro los finales. O sea, cuando yo empiezo a escribir sé cómo va a terminar la novela. Y con Dispara, ya estoy muerto, el final, que es un final muy dramático, yo lo estaba visualizando y pensé, claro, pues yo ahora me siento a escribir y hasta dentro de 2, 3 años yo no voy a terminar. Y a lo mejor en ese momento, el final, que va a ser el que va a ser, no soy capaz de contarlo tal y como lo estoy visualizando en estos momentos. No va a cambiar el hecho, pero sí va a cambiar la manera de contar ese hecho. Y entonces decidí, digo, bueno, pues lo escribo, y escribí ese último capítulo, lo guardé en un cajón, y 3 años después, cuando llegué a ese último capítulo, bueno, pues lo uní. Bueno, vámonos. Pero normalmente empiezo por el principio, ¿eh? Bueno, en otro ámbito un poquito más personal, usted tiene fans y detractores. De las críticas que usted ha recibido, ¿cuál ha sido la que más le ha llegado a usted, la que más le ha dolido? Pues es que no sabía que tenía detractores, es la primera vez que me lo dicen. Entre otras cosas porque las críticas que he tenido siempre, en todos los lugares en los que he ido, han sido buenas. Entonces, no soy consciente, luego ya me lo contarás de dónde están mis detractores, porque nunca se han manifestado o nunca les he visto. No, yo he tenido la enorme suerte de que todas las críticas siempre han sido positivas. Eso no significa que yo tenga que gustar a todo el mundo, pero supongo que a la gente que no le gusto no compra mis libros y ya está. Pero nunca he leído en un periódico, nunca he leído en un medio de comunicación una crítica negativa. Quizá también eso tiene que ver con el que en mi país yo he ejercido muchos años el periodismo y tengo muchos amigos, y supongo que a los que no les ha gustado mis libros simplemente no han hablado de ellos. Pero, por ejemplo, hay una crítica con respecto al bestseller en general. Pero eso no es una crítica, eso es una etiqueta que hay gente que coloca, pero eso no son los críticos, hay gente que coloca esa etiqueta. Si uno vende muchos libros, es que ese libro es un bestseller. Bueno, a mí eso me ha parecido siempre una solemne majadería. Es decir, el bestseller no existe. Y no existe porque nadie puede garantizar que un libro se va a vender. O sea, no hay unos ingredientes que mezclados te dan un libro que se vende. No lo hay. Hay libros extraordinarios que se venden por millones, hay libros extraordinarios que no se venden ni un ejemplar, hay libros horrorosos que se venden por millones y hay libros horrorosos que no se venden. Nadie tiene garantizado la venta de los libros. Cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar. Es una aventura que comienza siempre de cero. Con cada libro te la juegas, con cada libro tienes que esperar el veredicto de los lectores. Yo hasta ahora he tenido la suerte de que los lectores me han acompañado, pero no hay ninguna garantía de que me acompañen en el siguiente libro. Y de hecho hay un libro mío, Historia de un canalla, que ese libro bueno, no le gustó tanto a un sector de lectores. Yo tengo unos lectores muy heterogéneos, tanto hombres como mujeres, como gente joven, y curiosamente ese libro hay una franja de mujeres entre 45 y 60 años que muchas de ellas me decían, es que no puedo seguir porque es un libro tan duro, es un libro tan desgarrador que no soy capaz de continuar. Así que nadie tiene el éxito garantizado. Y me parecería una solemne tontería que alguien crea que puede garantizar
que sus libros se van a vender siempre. Te la juegas, en cada libro te la juegas. Es verdad que hay muchas personas que cuando un libro se vende mucho son tan simples de pensar que entonces a lo mejor ese libro no tiene la calidad literaria suficiente, lo cual vuelvo a decir que es una solemne majadería, porque hay libros, imagínate 100 años de soledad, los millones de libros que se han vendido, imagínate El nombre de la rosa de Umberto Eco, los millones de libros que se han vendido. Entonces, por eso digo, es un pensamiento muy simple, de decir, se vende algo, luego si lo compra mucha gente, también hay una soberbia intelectual enorme, ¿no? De lo que le puede gustar a muchos no tiene la calidad, porque hay solamente un grupo, una minoría, que somos los que somos capaces de degustar lo bueno. A mí eso me parece de una soberbia absolutamente estúpida, pero además de una soberbia estúpida me parece que no se corresponde con la realidad. Y tú vas a una librería y te encontrarás libros horribles que no se venden y te encontrarás libros fantásticos que se venden por miles. Yo creo que la vida y todo en general hay que mirarlo sin las gafas de los prejuicios. A veces también se dice que sus libros son más para mujeres. No, eso no lo dice nadie. Lo acabas de decir tú. Perdona, pero no lo dice nadie, porque mis libros no son para mujeres, yo escribo para todo el mundo. Yo no soy una escritora, el perfil de mis lectores no es ese. El perfil de mis lectores es muy heterogéneo. Te invito a que vengas a cualquier firma mía de libros para que veas quiénes son mis lectores. Y yo afortunadamente tengo lectores de todo tipo. Entre ellos a mucha gente joven, lo cual para mí es una satisfacción el poder tener esa conexión con las nuevas generaciones. En todo caso, también te digo que si solamente me leyeran mujeres tampoco me importaría. Es decir, somos más de la mitad de la población mundial, así que imagínate, pero yo tengo un perfil de lectores muy heterogéneos. Al revés, algunas veces algunos críticos lo que han dicho es que mis libros tenían un matiz masculino, o sea, todo lo contrario. Pero bueno, tú hoy me estás descubriendo cosas. No, su libro habla sobre dramas de conflicto humano muy generales, pero sí, cuando muy usted generales, escribe, se sienta a escribir... Muy generales, y además mis novelas son corales. Mis novelas no tienen un protagonista o una protagonista, sino siempre tienen muchos personajes. Sí. Y además personajes que se van entrelazando con otros en una especie de matriusca, de muñeca rusa, que tú vas abriendo y van apareciendo más personajes que van entrelazándose esas vidas con las otras vidas. ¿A qué escritores chilenos admira usted? La literatura latinoamericana ha sido muy importante en la formación yo creo que de los escritores españoles, y de alguna manera el boom de Latinoamérica fue importantísimo. Yo creo que todos nos dejamos impregnar por esa magia, por ese lenguaje tan absolutamente rico, por ese español tan fantástico que hablan en América Latina, y yo creo que todos hemos sido de alguna manera tocados bueno, por esa fascinación que nos producía en Latinoamérica. Si yo tuviese que elegir un escritor chileno, me dejas quedarme con Neruda. ¿Con Pablo Neruda? Sí. Bueno, de hecho, le quería preguntar sobre el escritor Pablo Neruda, porque usted se ha declarado feminista. Sí, es la única etiqueta que dejo que me pongan. Bueno, o sea, los movimientos feministas en Chile... ¿Pero por qué me la pongo yo? Bueno, los movimientos feministas en Chile han criticado mucho al escritor chileno Pablo Neruda porque lo consideran machista. Y de hecho, estaban postulando el sacar sus libros de colegios. ¿Qué
Qué enorme estupidez. Por esto mismo, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. La sociedad ha ido evolucionando y los parámetros de hoy no son los parámetros de ayer. Todos somos hijos del tiempo en que nos toca vivir, de la educación que hemos recibido en función de ese momento. Entonces, claro, imagínate cómo eran los hombres del siglo XV, no machistas, les tendríamos a todos que poner grilletes. No se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Y claro, no se puede negar la grandeza literaria de Pablo Neruda. Es decir, a mí me puede o no me puede gustar como persona, pero lo que no puedo negar es su obra. Es su obra. Es una tontería hacerlo. Entonces, intentar reescribir la historia y que los demás o el pasado sea como nosotros creemos que debe de ser en función de los paradigmas del siglo XXI, aparte de un ejercicio inútil que lo único que puede conducir es a la melancolía, es una tontería. Entonces, yo soy feminista, creo además que no se puede ser demócrata si uno no es feminista, porque uno no puede, no le puede parecer normal que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad, pero insisto, ser feminista no significa que vayamos a hacer un proceso a lo que ya no se puede hacer un proceso, porque no tiene sentido. Es decir, sacar a Pablo Neruda de la enseñanza en los colegios, no sé, yo creo que va en detrimento de la educación y de la cultura de los niños. Yo creo que a Pablo Neruda hay que leerle y hay que conocerle, y hay que distinguir entre lo que es el escritor y lo que él puede ser desde el punto de vista de sus ideas personales. Imagínate si empezamos a censurar a todas las personas que no responden a los parámetros del siglo XXI. Tenemos que borrar la mitad de la literatura universal. Y con respecto al feminismo, ¿qué políticas públicas usted cree que se deben implementar para conseguir avanzar con los derechos de las mujeres? Bueno, a mí me parece que es fundamental la educación. La única manera de avanzar en una sociedad de igualdad de derechos entre hombres y mujeres parte desde la educación. Y eso tiene que ser en la escuela y en casa. Y solamente así conseguiremos que las nuevas generaciones, el valor de la igualdad sea algo absolutamente intrínseco a ellos mismos. Cada país tiene sus propios retos, porque no en todos los países se ha legislado de la misma manera, ¿no? Pero no solamente hace falta una legislación que haga realidad, al menos sobre el papel, la igualdad entre hombres y mujeres. Hace falta una mirada distinta en la sociedad, que ir quitando esa mirada exclusivamente masculina para que sea una mirada compartida, porque tampoco se trata de eliminar a los hombres. Yo soy feminista, pero yo no quiero ser un hombre. Es decir, y yo no soy enemiga de los hombres, soy enemiga de aquellos hombres que quieren coartar mi libertad o que quieren coartar mis derechos. Pero también creo que la causa del feminismo tiene que ser una causa en la que las cosas que hay que conseguir las tenemos que conseguir codo con ellos. O sea, no se trata de suplantar, sino se trata de compartir. Se trata de que nadie esté un peldaño por encima de nadie y nadie tenga un derecho o una oportunidad menos que nadie, pero en función de su género, en función de su religión, en función de su raza, en función de nada. Es decir, yo creo que todos los seres humanos somos iguales y por tanto todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y en el tema de las mujeres, lo más importante de esta cuarta ola del feminismo es que se está convirtiendo en un fenómeno global y transversal. Antes la lucha feminista transcurría en determinados ámbitos, en ámbitos más intelectuales, en ámbitos más minoritarios,
pero importantes, porque gracias al empuje del movimiento feminista en distintos momentos se han ido consiguiendo esas parcelas de igualdad tan importantes. Pero ahora el movimiento es mucho más transversal. Ahora en las calles salen las mujeres muy jóvenes, salen las abuelas, sale gente de toda edad, de toda condición, y eso es muy importante. Y no solamente sucede en un país. La manifestación que ustedes tuvieron en Chile fue, creo que, apoteósica, pero es la de Chile, es la de París, es la de Madrid, es la de tantos y tantos sitios. Ahora ya es un movimiento global y eso es lo que hará que ganemos el asalto final. Cambiando un poco el tema, yo tengo entendido que usted, su primera vocación, o lo que más le gustaba era el ballet, pero tomó finalmente rumbos distintos. Bueno, 40 años en el periodismo. tomé es que yo en aquella época todavía era obediente. Y entonces, claro, yo pertenezco a una generación en que las chicas éramos obedientes. Yo no lo era mucho, pero mira, obedecí en lo que no debía. Y yo quería ser bailarina de ballet clásico y en casa pues les parecía que como hobby estaba muy bien, pero que eso de dedicarme a ser bailarina de ballet pues no lo veían nada claro y me dejé convencer. Pero siempre ha sido ese sueño no cumplido. ¿Ha pensado en retomarlo? Bueno, ya soy un poco mayor, ¿no? Imagínate subida en escenario. No, pero voy mucho al ballet y siempre que voy al ballet siempre tengo esa añoranza de decir yo sería quien tendría que estar en ese escenario. Realmente todo lo que he hecho en la vida ha sido un poco por casualidad, porque realmente mi sueño, lo que yo anhelaba ser, era bailarina de ballet. Si pudiera meterme en la máquina del tiempo e ir marcha atrás, ya no me dejaría convencer. De hecho me llama la atención porque en Tú no matarás habla de, o sea, hay una bailarina en la historia. Claro. Entonces, ¿cuánto de Julia Navarro, cuánto de usted está impregnado en sus libros? Vamos a ver, no hay ningún personaje que sea yo. Aparte, no tengo ataques de ego como para decir, ahora me voy a contar a mí misma y no. Pero qué duda cabe que en todo lo que uno hace en la vida está lo que es. Cuando tú estás haciendo una entrevista, en esa entrevista yo te estoy conociendo. Porque en todo lo que hacemos transmitimos lo que somos. Entonces, qué duda cabe que cuando tú escribes un libro o cuando cualquier obra de la vida estás dejando tu propia huella. Pero no soy esa bailarina. Ya me gustaría. Bueno, hablemos un poco del periodismo. Hemos visto muchos cambios en el periodismo hoy día, o sea, surgimiento de las redes sociales, se está acabando el papel. Usted que estuvo casi 40 años ejerciendo como periodista. No insistas en los de 40 años porque entonces aquí está todo el mundo echando cuentas de mi edad. ¿Cuál es tu diagnóstico del periodismo hoy en día? Pues que se está transformando y se tiene que transformar. Las nuevas tecnologías no son el futuro, sino son el presente, son una realidad y uno se tiene que adaptar a esos nuevos paradigmas que nos han traído las nuevas tecnologías. La sociedad ha cambiado y el periodismo tiene que cambiar. ¿Qué me preocupa? Lo que sí me preocupa es que la red se haya convertido en la selva, en el que no hay reglas. En el periodismo que no es virtual, las reglas estaban claras y en estos momentos, desgraciadamente, la gente no solamente se informa a través de plataformas periodísticas como puede ser Libero o como pueden ser otras, sino que dan por bueno lo que leen en un tuit o lo que leen en el Facebook de no se sabe quién y con lo cual la manipulación y las falsas noticias están en el orden del día y eso hay que canalizarlo. Eso no sé cómo se hace, yo no tengo la solución, pero hay que canalizarlo, porque vivimos en una sociedad que tendría que ser una sociedad más informada,
pero cada vez es una sociedad más desinformada. Yo creo en que los medios de comunicación, sean en papel, sea la tele, la radio, sean medios a través de Internet, tienen que ser medios claros. O sea, tú tienes que saber cuando conectas con Libero que detrás hay un equipo humano solvente y que lo que te está contando es lo que es. Luego cada uno puede tener su línea editorial, eso es otra cosa, pero tú sabes que detrás de las noticias que te cuentan es real, o sea, si ha pasado tal cosa, ha pasado tal cosa. Y sin embargo, junto a eso, se está conviviendo en la red con todo tipo de barbaridades y de páginas y de comentarios que nadie sabe dónde vienen. Famosas fake news. Claro, claro. Entonces están influyendo en la opinión pública, están manipulando a la opinión pública, están teniendo un efecto que es muy preocupante. Estamos en un momento en el que, como decía Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero yo entiendo que habrá un momento en el que el desorden que hay en el mundo de la comunicación tendrá que volver a tener un cierto orden, entre otras cosas porque espero que los propios ciudadanos exijan el poder saber cuando están leyendo algo qué hay detrás de eso que están leyendo, porque ahora estamos asistiendo a las mayores barbaridades que circulan por la red, pero que nadie sabe quién las ha puesto ahí. Pero curiosamente la gente está dispuesta a creerse cualquier barbaridad. O sea, alguien dice que ha visto un marciano con 4 patas andando por Santiago de Chile, y habrá gente que es capaz de creérselo, pero se lo creerán aquí, se lo creerán en el otro extremo del mundo. O sea, es decir, bueno, el poder discernir lo que es verdad de lo que no es verdad es muy importante. Antes tú leías un medio de comunicación, sabías que lo que te contaban era cierto. Usted escribió libros como periodista de la política en su país. Sí. ¿Cómo ve, cuál es el diagnóstico que hace de la política española hoy en día? Pues que es un momento sin duda complicado, como lo es en todas las partes, porque la crisis del 2008 para los europeos fue devastadora. Quizá en América Latina no la vivieron, o esa crisis no les tocó como les ha tocado otras crisis, pero en Europa fue una crisis terrible. Eso ha provocado que los cimientos del estado de bienestar se cimbreen y Europa estaba asentada sobre el estado del bienestar. Eso ha provocado en Europa, como en otros lugares del mundo, el auge de los populismos de derechas o populismos de izquierdas, pero populismos al fin y al cabo, que bueno, son gente de fuera de la política que de repente llega prometiendo que van a arreglar lo que es complicado de arreglar, porque los problemas de la sociedad del siglo XXI son problemas muy complejos, y esta gente, estas opciones populistas encabezadas por personajes realmente estrambóticos no tienen la solución de los problemas. Es una sociedad demasiado compleja, con problemas demasiado complejos para que esas soluciones simples sean las soluciones. Entonces me preocupa no solamente lo que está pasando en España, me preocupa lo que está pasando a nivel mundial, del auge de los populismos, que llevan aparejado también el auge de la xenofobia, el auge del rechazo a todo aquel que es diferente. En definitiva, el rechazo al diferente lo único que esconde es un miedo y una inseguridad enorme, pero los populismos lo que hacen es agitar los sentimientos más primarios de la gente, y yo intento siempre racionalizar las cosas. No me gusta que nadie intente agitar los sentimientos primarios, porque de ahí lo único que puede salir es el desastre. Julia, para ya ir finalizando la entrevista, una última pregunta. Tengo entendido que se está preparando la adaptación audiovisual de su novela Dime quién soy. Sí.
se va a hacer una serie. ¿Qué espera que tenga esta producción para no decepcionar a la novela original? Y a mí. ¿Y a usted? Pues ha sido un proceso muy difícil. Realmente esta serie tendría que estar hecha, tendría que haberse grabado ya, tendría que haberse emitido, pero precisamente yo llevo 5 años peleándome con los guionistas para que su trabajo no distorsione Dime quién soy. Llevo 5 años de peleas. Eso sí que me tienen manía y me odian. Si les preguntas por mí, eso seguro que hablan fatal, porque ha sido un proceso muy complicado, de enfrentamientos duros, muy duros, porque yo he intentado defender mi novela. Como yo he trabajado en los medios audiovisuales, a mí nadie me tiene que explicar que el lenguaje televisivo no es el lenguaje literario, pero no tiene por qué haber un abismo. Y a veces los guionistas, hablo de los guionistas españoles, no quiero meterme con el resto de los guionistas porque bastante tengo con que me aborrezcan los españoles, pero a veces los guionistas lo que hacen es, te quieren reescribir la historia y no es una adaptación, sino es un cambio en el que tú no reconoces tu obra. Hay muy pocos autores que se sientan satisfechos del resultado de sus obras en la pantalla, en la gran o en la pequeña pantalla, y bueno, yo tampoco estoy muy segura de que vaya a estar contenta. Ojalá, sobre todo porque Dime quién soy es una novela que ha sido muy especial para muchos lectores en todas partes del mundo, no solamente en España o América Latina, sino en muchos países, una novela que ha sido traducida a muchísimos idiomas y una novela que cuando yo llego a cualquier sitio hay alguien que se me acerca a decirme que es su novela. Por tanto, yo lo que he estado durante 5 años es defendiendo a todas esas personas y a mí misma, ¿no?, de los intentos de distorsionar Dime quién soy. Ahora, ¿lo he conseguido? No estoy segura. Puede que haya perdido esa batalla pese a todos los esfuerzos por no perderla. Así que, de todas maneras, yo a los guionistas les tengo amenazados, les he dicho, como no me guste, la primera que saldrá a decir, esto no es Dime quién soy, soy yo. Así que yo seré vuestra peor crítica y bueno, estoy dispuesta a hacer campaña en contra. Bueno, esperemos que gane la batalla entonces. Bueno, esperemos que lo hagan bien y no me tenga que pelear con ellos más, porque a mí no me gusta nada pelearme, prefiero las relaciones amables. Es decir, el pelearte con los demás a mí me desgasta, yo prefiero que me quieran. Y ya tengo unos cuantos guionistas que es que me ven y vamos. Bueno, muchas gracias, Julia, por haber conversado hoy día con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias.